Dios les bendiga, les saludo con el amor del Señor Jesús. Bueno, quiero hablar acerca de Mateo capítulo 23, en el cual Jesús acusa a los fariseos y a los escribas de no ser coherentes realmente con lo que ellos enseñaban. Y les decía a los que iban a escuchar las enseñanzas, Jesús les decía, no hagan lo que ellos hacen. Y quiero un poco hablar acerca de quién eran los fariseos. Los fariseos fueron un movimiento político, religioso, perteneciente al judaísmo, que surgió más o menos aproximadamente en el año 587 y 536 a.C., cuya doctrina fue evolucionando y se fortaleció durante el siglo II después de Cristo. Estos eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, lo cual representa políticamente a los judíos. Eran hombres realmente dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población que aquello entonces existía. Entre algunos de sus valores, los fariseos se oponían a la política del sumo sacerdote. Y luego de la caída del templo, trasladaron sus manifestaciones hacia la sinagoga, la casa de reunión religiosa. Además, ellos creían en la enseñanza oral, le daban mucha importancia a eso, y se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Se consideraban que los fariseos tendían a creerse superiores a los demás y que a partir de la Biblia fueron conocidos como hombres de falsa moral. En general eran personas muy instruidas que pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia sobre la población, sobre los judíos en aquella época. ¿Cuáles eran las características de los fariseos? Entre las principales doctrinas y elementos que se caracterizaban ellos, los fariseos, en estas características. Por ejemplo, eran judíos intelectualmente y con gran influencia política y social dentro de esa época. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior a los demás. Creían en la inmortalidad del alma, la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Creían en más bien dicho, en el destino de la vida, pero asimismo que los seres humanos eran libres al tomar decisiones, ya que Dios controlaba todo, pero cada individuo le daba a su vida un propio destino. Obedecían a la tradición acerca de los ritos de adoración y obligaciones religiosas. Creían en el castigo y la recompensa para las almas luego de la muerte. Ahora, las costumbres que ellos tenían y tradiciones de los fariseos, estas eran lo que ellos practicaban. Ser tan estricto en su rutina no permitían los casamientos con personas paganas. O sea, ellos no permitían que sus hijas se casaran con otras personas que no fueran judías. Concentraron su culto religioso en la sinagoga y no a través del sumo sacerdote, diferenciándose, entre otras cosas, de los saduceos.
porque la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Les preocupaba mucho el estatus social y la opinión de la sociedad sobre ellos. Pertenecían a clase media y contaban con grandes apoyos de comerciantes y políticos. Estuvieron contra la influencia de Jesús, y a pesar de que dice que los fariseos, a partir de su doctrina sobre la resurrección de los muertos, le abrieron las puertas al cristianismo como religión. El dogma realmente se convirtieron, ellos, en lo que hoy se conoce como judaísmo rabínico. Eso eran los judíos en aquel tiempo, en aquella época. Por eso que Jesús hace una denuncia pública realmente hacia ellos. Y al hacer esa denuncia, Jesús les llama de hipócritas porque enseñaban doctrinas que realmente no eran las legales, no cumplían las de ellos mismos. Ellos eran tan hipócritas que cuando ellos enseñaban eran los responsables de la interpretación de la ley de Moisés en las sinagogas. Antes, los judíos que se encontraban allí ellos, en ese entonces. Pero era esto tan importante para ellos de tener un estatus, de mandar en la sinagoga, que se sentaban ellos adelante en unas sillas, realmente para plantear la autoridad, porque ellos tenían autoridad, esa autoridad que ejercía Moisés en aquellos tiempos. Ellos la implantaban allí en la sinagoga. Por eso que en otra ocasión vemos que muchas veces Jesús reprendió a los fariseos y a los escribas. ¿Y quién eran los escribas? Desde la antigüedad los escribas han sido personas dedicadas a ser copistas, o sea, personas que realmente escribían y llevaban el control de las leyes, asuntos de impuestos, arquitectura y cálculos. O sea, ellos eran muy importantes, o sea, eran los secretarios, los que escribían. Asimismo, una persona instruida intelectualmente, eran ellos educados, instruidos en la palabra. Se consideran ellos muy importantes y ya eran vistos como maestros ellos. En general, estos hombres pertenecían a la clase humilde. Sin embargo, hubo muchos escribas que llegaron a ser reconocidos en sus naciones. El origen de estos escribas fue el surgimiento de la remota en el siglo IV en la cultura egipcia, la cual utilizaban escribas para que copiaran y contabilizaran y clasificaran datos de papiro, jeroglíficos o todo lo que ahí se tenía que escribir y tener constancia de lo que se hablaba y lo que se hacía ahí dentro de la autoridad. Posteriormente, casi todas las naciones empezaron a contar con escribas y esta labor se volvió imprescindible tanto en los aspectos económicos como en lo religioso. Hoy en día,
se necesita una secretaria, un secretario para que tome notas. La diferencia de los escribas y los fariseos era grande. Los escribas y los fariseos son casi siempre mencionados uno junto al otro, pero bien los escribas pertenecían al grupo de los fariseos. Estos no eran los mismos, aunque estaban juntos, pero no eran los mismos. Juntos, pero como decimos nosotros, no revueltos. Las principales diferencias entre los escribas y los fariseos eran estas. Los escribas se ocupaban de las escrituras, de documentos importantes, y los fariseos se encargaban de representar a la nación. Los escribas eran intelectuales que se ocupaban del servicio secretario, y los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente. Los escribas contabilizaban y sacaban cuenta económica, los fariseos se ocupaban de los negocios. Los escribas les daban más importancia al culto y la intelectualidad, y los fariseos ligaban las anteriores a la religión y a su doctrina. O sea, había una diferencia muy grande entre ambos. En la Biblia, en Mateo capítulo 16, vamos a buscarlo en Mateo capítulo 16, en el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 16, verso 12, dice la Escritura: entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. O sea, Jesús los exhortaba siempre y les decía a la gente que no hicieran lo que ellos hacían, pero que en este pasaje les pide a la gente y a sus discípulos que guarden y hagan lo que los fariseos y escribas dicen, pero no lo que ellos hacen. No critica la ley, sino la práctica de los escribas y de los fariseos que no estaban en la concordancia con las palabras de Jesucristo. Por eso que le hablé quién eran los fariseos y quién eran los saduceos. Ellos no estaban de acuerdo con Jesús. Ellos no podían nunca comprender que realmente lo que Jesús realmente para ellos vino a ser. Jesús siempre los reprochó. Siempre Jesús les estuvo reprendiendo y diciéndoles que ellos eran hipócritas. Por eso que Jesús, como le dije recién, en varios pasajes los llama hipócritas. Mateo capítulo 21, si buscamos ahí, en el nombre del Señor Jesús, Mateo capítulo 21, versos 13, la Biblia dice: y le dijo, está escrito, mi casa se llamará casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. ¿Y cuándo les dijo eso? Cuando él fue y encontró en la casa de Dios vendedores, prostitutas, cambistas, vendiendo palomas y de todo, menos respetando la casa de Dios. Ellos en realidad tenían apariencia de piadosa y hacían creer al pueblo que eran rigurosos y que cumplían la ley,
Pero la verdad era otra. Ellos mismos no cumplían sus propias reglas. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, les hace el mismo reproche a quienes se llamaban judíos y se apoyaban en la ley y se glorificaban en Dios. Romanos capítulo 2, versos 17 y 23. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y también tú que te jactaste de la ley, con infracción de la ley y deshonra a Dios. Qué maravilloso nuestro amado siervo de Dios, ¿no? El apóstol Pablo. Porque también exhorta a este grupo de personas religiosas que solamente querían ser vistos y admirados por los demás. Los fariseos realizaban sus prácticas, esas prácticas realmente religiosas, que en realidad no tenían nada que ver con lo que Jesús vino a enseñarle al pueblo que realmente Dios había escogido. A ese pueblo que el Evangelio se refiere con frecuencia a un pueblo que Dios lo sacó de Egipto para que realmente fuesen ellos testimonio y ejemplo. Pero con frecuencia los saduceos y los fariseos estaban completamente en su religión, no cumpliendo lo que Dios aún le había mandado hacer. Por eso estaban en conflicto con Jesús. Ellos componían la cúpula. Ellos componían la autoridad. Porque ellos ambos eran una secta religiosa dentro del judaísmo durante el tiempo de Cristo y fueron fuertes. Aunque ambos honraron a Moisés y la ley, ambos tenían en una medida de poder políticos. El Sanedrín. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? El Sanedrín, la Corte Suprema, esa corte que se formaba de 30 miembros del antiguo Israel. Tenían miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. Y conocemos la diferencia de ellos. Anteriormente se los mostré, se los leí para que usted entendiera por qué ellos estaban en contra de Jesús. Y muchos pasajes de la Escritura lo menciona a través de los escritos existentes. ¿Quién eran los fariseos? ¿Quién eran los saduceos? En realidad, los saduceos eran conservadores en un área doctrinal, insistían en una interpretación literal del texto de las Escrituras, y los fariseos, por otro lado, daban a la tradición oral, o sea, le dan importancia a sus leyes, que ejercían por un lado la política y por otro lado la religión. Si realmente los saduceos no podían encontrar el mandato
en el Tanakh, lo descartaban como algo creado por el hombre. Dado que los fariseos y los saduceos tienen una visión diferente en la Escritura, no es extrañar que descubrieran sobre ciertas doctrinas. Ya les dije que los saduceos rechazaban, no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, como dice Mateo capítulo 2, verso 23. ¿Ya? Lo que dice Mateo capítulo 22, verso 23, en el nombre de Jesús. Ese mismo día se le acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijo, su hermano debe casarse con la viuda para que el hermano tenga descendencia. Aquel día ellos estaban queriéndole sonsacar a Jesús, pero ellos no creían en la resurrección. Por eso aquí este texto 23 lo certifica aún más, que ellos no hay resurrección, le dijeron a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Por eso que tenía esos conflictos tremendos Jesús con ellos. Los fariseos realizaban prácticas religiosas para ser vistos. Eso es lo que hacían ellos. Por lo demás, una de las prácticas vanidosas para ser admirados era la de ensanchar sus filesterías, que eran cajitas o vasijas de cuero con fragmentos de pergamino que contenían pasajes del Antiguo Testamento, como en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que decía en esos? ¿Qué es lo que nos hablaba ahí la Biblia en ese texto? Vamos a las Escrituras, porque es mejor que ella misma nos enseñe y nos hable. 6, verso 4, para la gloria y honra del Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso tiene escrito ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que hoy yo te mando a cumplir estará en tu corazón, y las repetirá a tus hijos, y hablará de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Estas filasterías se colgaban en la frente o en la muñeca de la mano izquierda. Esto eran los fariseos. Otra práctica que era de extender los flecos de su manto. Estos flecos o borlas eran adornadas azules, pelatadas o en el manto de oración que les recordaba la Torá. Números, vamos al libro de Números. Números capítulo 15, versos 38. Habla a los hijos de Israel y diles que ellos y sus descendientes deben ponerse franjas en los bordes de sus vestidos, y en cada franja de los bordes deben poner un cordón de púrpura. Lo que le toca a Jesús. ¿Se recuerda en el pasaje de la Biblia que una mujer que tenía flujo de sangre le tocó el manto? Eso fue lo que le tocó. Esa parte. Aquella mujer que tenía ese flujo de sangre.
tocó la borla de su manto. Mateo capítulo, lo dice la misma escritura. Mateo capítulo, vamos al libro de Mateo, en el nombre del Señor Jesús, para gloria y honra del Señor. Mateo capítulo 9, versos 20. En eso una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragia y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Te das cuenta? En la actualidad tenemos otras prácticas religiosas externas que se realizan para demostrar la devoción y ser admirados. Lo demás, se me ocurre la siguiente, por ejemplo. Y esto sucede en estos tiempos. Hay líderes religiosos actuales de alguna mega iglesia o ministros de alabanzas, o los cantantes que esperan que las pongan en afiches, lo hagan resaltar, y de anuncios gigantes para que figure mejor su foto. Están como los fariseos, haciéndose que la gente los vea lo que están haciendo. Hay otros que por ahí, apóstoles, que hacen su entrada al templo como los políticos y grandes figuras públicas, y van escoltados con hermanos a los costados, no haciéndose notar: yo soy el obispo. El de la iglesia que está celebrando una cierta fiesta y de pronto ponen al evangelista en la pantalla, o en los altares, sillones que parecen tronos de reyes, y están sentados en la plataforma arriba para que los que van a la iglesia lo vean todos. Otros que son llamados con carteles, bombo y platillo: viene el evangelista tanto. ¡Wow! Y cuando terminan las predicaciones, están como los cantantes, un poco más, firmando autógrafos. La gente le aplaude. Todos estos son ejemplos prácticos que simplemente constituyen y muestran soberbia y vanidades, de acuerdo con el Evangelio, ni para nada se asimila a lo que realmente Jesús le enseñó a los discípulos, y los discípulos enseñaron a las nuevas generaciones. Hoy en día muchos se pierden eso. Pero por eso nosotros tenemos que cuidar la doctrina de Jesucristo. Tenemos que seguir la misma senda sin apartar. Dice: una fe, un bautismo y un Señor.
Por eso Jesús acusa a los fariseos de amar los primeros asientos en la cena y en las primeras sillas en la sinagoga, porque ellos se sentaban ahí en las primeras sillas. Tanto los líderes religiosos del tiempo de Jesús como los de hoy buscan lugares de privilegio y ser reconocidos y sobresalir de los demás. Todos quieren ser muchos pastores, pero con sueldos. Y ya cuando son pastores ya quieren ser obispos. Y quieren ser vistos por los demás. Fíjate que Santiago y Juan eran unos discípulos de Jesús que también anhelaron lugares de privilegio. Estamos hablando de Santiago y Juan, apóstoles de Jesús. Fíjate que a través de su madre le pidieron a Jesús que se les concediera, pero Jesús les dijo que enseñorearse y ejercer potestad y autoridad sobre los demás era una práctica de los gobernantes de las naciones. La práctica de sus seguidores, en cambio, debía ser grandeza del servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús mismo, ese ejemplo que Jesús le había dado y enseñado a los discípulos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, puesto que la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por los demás. Lo dice en Mateo capítulo 20, versos 20 al 28. Mira, ¿no lo crees tú? ¿No lo crees? Vamos a leerlo. Porque vamos a abrir las escrituras y lo vamos a leerlo, porque es importante que lo entendamos bien. En ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo, fíjate, y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió: manda que en tu reino mis dos hijos se sientan, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Jesús le respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Ellos le dijeron: sí podemos. Él les dijo: a decir verdad, debería de mí, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Y cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿cómo ustedes saben? Los gobernantes de estas naciones lo dominan y los poderosos lo imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Qué buena palabra del Señor. Por eso que los fariseos buscaban ser saludados en público, que lo vieran y vinieran, como hoy en día hay muchos diáconos, predicadores, pastores, obispos, no sé, que los vayan a recibir y que lo esperen multitudes, si es posible. Por eso los fariseos buscaban ser populares, conocidos, públicos.
y que se le llamase rabí del tiempo de la duración de los saludos era muy reconocido esto, porque eran como reconocidos como maestros y eso le daba un estatus como hoy en día nadie ya los pastores ya quieren ser todos obispos, porque realmente ya la palabra pastor es una categoría más baja. No, mi amigo, está equivocado. La palabra rabí era un vocabulario arameo que se empleaba como título para designarlo un maestro. A los fariseos les gustaba ser reconocido y respetado como maestro, un título que lo inflaba, como hoy muchos se sienten inflados. Pero Jesús les dijo a los discípulos y a la gente que los escuchaba: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos en el reino de Dios, todos. Y los creyentes en Cristo somos iguales, sin rango, nada que nos separe a uno del otro. Todos somos iguales. ¿Por qué el hombre tiene tanta la ambición de tener cargos y ser visto? Obra del diablo. Por eso decía que muchos en la actualidad líderes que solo con dificultades aceptarían que se les llamase únicamente hermanos. No, porque muchos quieren tener los títulos. Porque muchos buscan ser nombrados, mi amigo. Y quieren que a muchos le digan reverendo, doctores, y aún más pastores del nuevo título. Si le ponen hoy tantos títulos para diferenciarlos, reconocimiento de todos los colores. Increíble. Pero el Señor dio un gran ejemplo. Les dijo: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ah, qué hermoso, qué hermosa palabra del Señor. No es fácil comprender las palabras de Jesús en relación con la grandeza, ya que para nuestro entender el que es servidor y tiene a los demás bajo sus órdenes es el grande, es el jefe. Pero en el reino de Dios, amigo, la grandeza consiste en servir a los demás. ¿Por qué te preparas así? ¿Por qué quieres ser el grande? Si allá arriba vas a tener que servir. ¿Por qué no empiezas sirviendo aquí? La manera de ser grande
que enseñó Jesús a sus discípulos es diferente a la lógica que practican más en este mundo. Mira lo que dice